tercera charla que se ve dentro del módulo de endocrino. Al inicio, cuando empecé a dar las clases, prácticamente era la única clase que se daba en endocrino, pero en paz descanse el doctor, hablando con el doctor Oliveros, que fue nuestro primer director de la escuela, pues yo le decía que era importante, ¿no? Que les tenía que dar esa clase porque pues yo les iba a hablar de estructuras y no iban a ubicar dónde estaba la lesión, ¿no? En un momento dado, de qué otro tipo de complicaciones se pueden presentar en la retinopatía diabética. Entonces fue ahí cuando me dio la oportunidad de agregar la clase de anatomía ocular y lo que es exploración oftalmológica. En neuro volvemos a ver un poquito parte de exploración neurológica, esperemos ya primero Dios en práctica, y pues es ver la parte de fondo de ojo, que en este caso pues es uno de los apoyos que vamos a tener nosotros en cuanto a la exploración física oftalmológica para poder diagnosticar una retinopatía diabética. Entonces, un poquitito hablando de generalidades, ¿cuál es la situación que está dentro de los servicios de consulta, ya sea general o específicamente en la parte de oftalmología? La realidad es que pues, los pacientes diabéticos no son valorados por el oftalmólogo, prácticamente nada más 2 de cada 10 pacientes van a ser valorados de manera anual. Hay normas que se tienen establecidas dentro de la Secretaría de Salud y todo eso, y del Seguro Social y eso, que los pacientes diabéticos a partir de los 5 años deben de tener esa valoración anual. Sin embargo, por la realidad dentro de nuestras instituciones públicas, pues realmente prácticamente los que llegan al servicio de oftalmología son pacientes que fueron referidos ya de un primer nivel, en donde el paciente pues habitualmente refiere una sintomatología, pero el paciente no necesariamente puede estar incluso asintomático, ya puede tener un problema de retinopatía diabética severa que requiere ya tratamiento incluso de láser o tratamiento quirúrgico. En ocasiones a mí me han llegado pacientes de primera vez por baja visual y resulta que ya son pacientes incluso que tienen hasta un problema renal, este, eh, con a veces ya también problemas de neuropatía y la causa por la que acuden es por baja visual. Entonces a veces ya son problemas ya demasiado severos en donde a veces ya ni con un tratamiento quirúrgico puedes ofrecer algo, llegan con glaucomas neovasculares, que son una de las complicaciones que podemos encontrar en el paciente diabético debido al problema hipóxico. Entonces vamos a encontrar que en un 45% de los pacientes vamos a encontrar un daño secundario, llámese nefropatía, algún problema de retinopatía diabética, neuropatía periférica, visceral y en fin, diferente tipo de padecimientos también, problemas infecciosos, ¿no? Te llega un paciente tiene su zona anestésica en la planta del pie, tiene un callo, el ojo pescado famoso y no se acostumbran a revisar, ¿no? Entonces, parte de la educación que debemos de dar a nuestros pacientes es eso, o sea, y no solamente a nuestro paciente, sino que también a la familia, porque viendo un poquitito aquí la realidad en cuanto a porcentajes, vemos que de los pacientes diabéticos hablamos de gente que activamente todavía está laborando, dan un sustento a la casa y estamos hablando más de un 50%, 64% de la gente que todavía, o sea, lleva un aporte a casa, ya sea una familia, una persona que es soltera o que vive con los papás. Recordando que también hay mujeres en ese porcentaje que son mujeres fértiles o bien también la población diabética. Vemos niños con diabetes y todo eso y que pues todavía, o sea, pueden si llevan un control adecuado y todo eso, pues pueden evitar complicaciones, ¿no? Específicamente vamos a hablar del problema a nivel retiniano y eso. Eso va a implicar un impacto en la salud visual. Aquí en este caso estamos hablando de una salud visual del paciente en donde debido a su capacidad visual que tiene, a veces son pacientes que llegan a quedar ciegos. Disculpe, doctora, Sí, ¿podría aceptar unos compañeros, por favor? ok, Creo que están en sala de espera. ya, no llegó más. Que son pacientes que a veces invierte la parte de la dinámica familiar en donde ya a veces la mujer es la que tiene que retomar la batuta en relación al aporte económico de trabajar, porque a veces el hombre a veces un poquito más descuidado, no acepta, ¿no? También las mujeres, ¿no? Pero a veces el hombre no acepta que tiene una limitación
y entonces aquí en este caso, pues llegan pacientes incluso ya amputados. Entonces llega la esposa, llega el hijo acompañando al papá a la consulta, llegan con muletas a ver si tienen un problema ya de una amputación o incluso hay veces que llegan pacientes que, ¿cómo se llama? En cuanto a su manera de ser, o sea, gente enojada y todo eso. Entonces eso va a alterar todo, ¿no? La dinámica de salud visual, obviamente la parte económica, ahí pues entran hospitales dentro de las instituciones a nivel privado, donde llegan pacientes con múltiples complicaciones y son horas cama, medicamentos, tratamientos que se tienen que hacer, no solamente en la parte oftalmológica, y también, pues, como les decía, dentro de la dinámica familiar, se ve invertido, luego de repente ya los hijos no pueden estudiar, tienen que entrar a trabajar y pues eso crea de alguna manera una situación difícil dentro de la misma dinámica de la familia, ¿sí? Entonces, esto es lo que podríamos saber en relación a la parte en general de lo que es la diabetes mellitus. En relación a la parte de retinopatía diabética, pues va a ser la principal causa de ceguera en nuestro país. Hay otras patologías, pueden estar asociadas o no a diabetes, obviamente también a un problema ya degenerativo en pacientes adultos mayores, como es la catarata. Sí, se va a ver que el paciente diabético va a tener un riesgo 25 veces más de ser un paciente con riesgo de ceguera, a diferencia de un paciente no diabético. Desgraciadamente hay mucha desinformación general en los pacientes dentro de lo que es la población en general, incluyendo los familiares o incluso incluyendo a los médicos generales o especialistas. Especialistas, ¿cuáles? Pues sobre todo los médicos internistas, urgenciólogos, todo eso, o sea, están acostumbrados a ver fondo de ojo. Muchas veces cuando de repente me piden decir: "Doctor, enséñeme a ver fondo de ojo", ya la vez anterior les decía: "Hay que ver fondo de ojo, fondo de ojo, fondo de ojo", ¿no? Y es tener como una práctica de estar viendo pacientes de fondo de ojo y es la única manera en que van a aprender. A veces se piensa que necesariamente se tiene que tener una sintomatología, dolor, baja visual o algo para que acudan a una consulta y sin embargo, de oftalmología y sin embargo no, como les mencionaba, hay pacientes que llegar a tener una agudeza visual de 20/20, 20/30 o algo, y sin embargo, a veces ya tienen un problema de retinopatía diabética severa, incluso con edema. Entonces, desgraciadamente hay mucha desinformación y aquí yo sobre todo lo que quiero que resaltemos dentro de esto es que todo paciente diabético debe de ser valorado de manera anual. Al final les presento una tabla donde viene más o menos cómo debe de ser, entre comillas, el protocolo de cómo debe ser el seguimiento en base al tipo de retinopatía diabética que tiene el paciente para evitar progresión. Obviamente, en ocasiones por clínica, aparentemente tú ves que es un paciente con una retinopatía diabética no proliferativa, leve, moderada, pero de repente hay algún tipo de signos que te pueden orientar que hay un problema de hipoxia, entonces ahí tenemos que pedir estudios de apoyo para ver, y pues son pacientes que incluso si tienen tantas lesiones y ya tienen problema de hipoxia a través del estudio de fluorangiografía, pues hay que hacer, ponerle láser, ¿no? Entonces, el paciente desgraciadamente llega a veces a la consulta de oftalmología de manera tardía y a veces el apoyo que podemos dar nosotros en cuanto a un tratamiento, obviamente el primordial es el médico, el control metabólico que va a tener el paciente y debemos de evitar sobre todo pues este tipo de problemas, ¿no? En donde aquí, por ejemplo, el paciente es ayudado para poder ver dónde se va a sentar y lo podamos explorar. Este es un área dentro de lo que es Proyecto Cara Feliz, es una asociación civil que está dentro del DIF del Boulevard. Y pues aquí tenemos lo que es la parte de la unidad oftalmológica, tiene aquí un pequeño topecito y a veces también por ahí, por esa parte les ayudamos a los pacientes para que se sienten, porque ahí se pueden tropezar y demás. Entonces, de todos modos, esta es una paciente con mala agudeza visual que es acompañada y tiene un problema de retinopatía diabética. Dentro un poquitito ya de generalidades en cuanto a la epidemiología, pues vamos a ver que el 10% de los casos nuevos de ceguera son secundarios a una retinopatía diabética. Y a grosso modo vamos a dividir en dos grandes grupos lo que es la retinopatía diabética. No proliferativa, que es en su mayoría, y proliferativa. Aquí en relación a la progresión, pues tienen que ver varios factores, tiempo de evolución, que es lo que vamos a hablar de los factores de riesgo de alguna manera, que van a condicionar a que el problema llegue a ser mayor, ¿no? Se ha visto que obviamente pues,
a diferencia de otros países, debido a que el paciente acude de manera tardía o no va a una valoración del paciente, pues se ha visto que la progresión de los pacientes debido al mismo descontrol metabólico o eso aunado a otro tipo de patologías, pues la progresión tiende a ser más rápida. ¿Cuáles van a ser esos factores de riesgo que condicionan a que el paciente diabético tenga un problema de retinopatía diabética? El principal es el tiempo de duración de la diabetes mellitus. A mayor tiempo de evolución que se tenga de ser diabético, más es el riesgo. Obviamente también, pues vamos a ver también que la edad va a disminuir la prevalencia conforme aumenta la edad del paciente en que fue diagnosticado de diabetes mellitus. Va a ser muy diferente un paciente en donde es diagnosticado a los 40 años a un paciente que a los 70 años le diagnostican su diabetes. O sea, aquí va a ser menor el riesgo que mi paciente de 70 años tenga problema de retinopatía diabética. Estos pacientes más bien adultos mayores, más bien tienen problemas degenerativos, como es una degeneración macular senil, puede ser variedad seca húmeda y otro tipo de patologías. El tipo de diabetes mellitus, en los diabéticos tipo 1, tienden a desarrollar con mayor prontitud la retinopatía diabética, aunque también, por ejemplo, la catarata. Esto pues se va a ver incrementado obviamente si el paciente no tiene un adecuado control metabólico y pues uno de los signos que nos apoyan o de los exámenes de laboratorio que nos apoyan para ver ese control que tiene el paciente pues es el valor de la hemoglobina glucosilada, en donde generalmente son pacientes que tienen concentraciones altas y no llevan un control adecuado. El paciente te llega a veces, no, pues que hoy me tomé una glucosa y traía 90. Pero ¿qué pasa si le pedimos una hemoglobina glucosilada y pues ahí vemos que llegan a tener valores altos y nos habla de un descontrol? Realmente el paciente cuando va a acudir a la consulta como que se cuide esa semana para que no haya otro problema, pero tenemos un estudio que nos va a servir de apoyo y realmente ver cómo está ese control de ese paciente. Esto se va a ver incrementado también el problema de la retinopatía diabética cuando tenemos problema renal, aunque ahí sobre todo se puede asociar a la presencia de edema macular con la subsecuente baja visual debido a la afección que se tiene en área macular. Problemas hipertensos donde debido a el mismo problema de engrosamiento de vasos y todo eso se agrava sobre todo más la parte isquémica a nivel retiniano. Va a haber presencia de edema macular. El edema macular podemos encontrar zonas de problema exudativo o problema de hipoxia y como tal va a hacer que haya una disminución de la agudeza visual. En el embarazo, en pacientes diabéticas que ya de alguna manera tienen un problema de retinopatía diabética, se ha visto que hay una progresión, especialmente cuando son la mujer, en este caso embarazada, tiene diabetes mellitus tipo 1, se inició antes de los 29 años o bien ya tiene más de 5 años de evolución de su, de su diabetes mellitus. Y en relación a la adolescencia, pues se habla un poquitito ahí de los factores hormonales que se empiezan a dar. Entonces, estos van a ser los principales factores de riesgo, ¿no? El principal es el tiempo de evolución de la diabetes mellitus. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Aquí hay dos esquemas en donde obviamente dentro de esquema lo rojo es las partes arterial, lo azul es la parte venosa. Ahorita que veamos en fondo de ojo, vamos a ver cómo vamos a diferenciar lo que es una arteria y lo que es una vena. Pero aquí en relación a la retinopatía diabética es importante uno ver cómo está la luz de esos vasos endoteliales que vamos a tener. Y algo que llega a suceder dentro de la retinopatía diabética es que lo que son los vasos endoteliales, el recubrimiento que en este caso tiene nuestros vasos, específicamente nosotros los vamos a denominar como los pericitos. Y aquí lo que va a suceder es que va a haber esa pérdida de pericitos y como tal va a haber una debilitación de lo que es la pared vascular y como tal va a haber la presencia de esas pequeñas aculaciones y empieza a haber formación de microaneurismas, ¿sí? Entonces esos microaneurismas es debido a esa pérdida de los pericitos que generan un debilitamiento de la pared endotelial y como tal generan un abombamiento ahí de la zona. Esto va a estar aunado a que empieza a haber problemas de hiperviscosidad, engrosamiento también de las paredes y vamos a tener en este caso dos tipos de problema. Un problema en donde debido al cierre del lumen de nuestros vasos, ¿sí?
nos va a generar un problema oclusivo, o bien por la pérdida de estos pericitos genera una debilitación de nuestra pared endotelial de nuestros vasos y forma estas pequeñas saculaciones. De ahí, de los hallazgos que vamos a encontrar en el fondo de ojo, ¿sí? Entonces, uno es la parte hipóxica y el otro es la parte de extravasación y alteraciones en permeabilidad. Aquí, por ejemplo, debido a esa pérdida de lo que son los pericitos, debilita nuestros vasos, se forman microaneurismas, esas saculaciones, y nos da una extravasación en esa zona generando edema retiniano, ¿sí? Un edema a nivel macular o la presencia de exudados duros. Esos exudados duros los vamos a ver como lesiones amarillas, generalmente a nivel del fondo de ojo. ¿Qué pasa si entonces tenemos problemas oclusivos? Esto va a generar en un momento dado que el mismo organismo genere una interconexión formando comunicaciones arteriovenosas o shunts. Y a su vez, debido a este mismo problema hipóxico y va a haber una sustancia vasomotora, esto va a generar que haya una hipoxia, un cierre de nuestros vasos, y tratando de compensar hay la generación de nuevos vasos, de neovascularizaciones que pueden estar alrededor de nuestro nervio óptico, que serían peripapilares, o bien encontrar esas pequeñas como arbolitos de nuevos vasos, de esas neovascularizaciones a nivel de las arcadas, ¿sí? Entonces, aquí este es un esquema con mi nervio óptico, la parte, recordar siempre nuestra área temporal va a estar así como rodeada, porque va a rodear aquí lo que se refiere a la parte de nuestra mácula, la fovea y la foviola, y tiende a formar ese como ese arco superior inferior, lo que es nuestra arcada temporal superior, inferior, y lo que son las arcadas nasales tienden a ser más rectas en sentido oblicuo. Obviamente en el fondo de ojo vamos a ver aquí lo que es el área macular, fovea y foviola, y aquí encontraremos la retinera periférica. Entonces, debido a ese mismo problema hipóxico y esa generación de esa sustancia vasoformadora, va a generar neovascularizaciones peripapilares o a nivel de las arcadas. Este problema no solamente se puede ubicar a nivel de lo que es nuestra retina, sino que este problema hipóxico se puede venir a nivel de nuestro iris, con crecimiento de vasos a nivel del reborde pupilar, formando la famosa rubiosis, o bien, si es una gran cantidad de hipoxia, pues esos vasos que vamos a poder visualizar sobre la parte del estroma. Como les mencionaba la vez anterior en la clase, tenemos nuestro círculo mayor de iris, pero generalmente es una capa intermedia, y cuando encontramos vasos nosotros a nivel de iris, a nivel del reborde pupilar o a nivel de estroma, nos está hablando de un problema hipóxico importante en polo posterior, debido a un problema de una retinopatía diabética proliferativa o bien un problema oclusivo de vena central de retina. ¿Qué sintomatología va a tener nuestros pacientes aquí en este caso? Pueden ser pacientes que no tengan ninguna sintomatología o bien el tipo de alteraciones visuales que puede referir el paciente es que ven borroso, pueden tener una disminución de la agudeza visual de manera súbita, de decir, estaba recogiendo algo, me agaché y de repente empecé a ver talarañas, o me dormí bien y me levanté y estoy viendo borroso, ¿no? Entonces, generalmente van a referir ese tipo de manchas móviles o, como les decía, en ocasiones hay pacientes que nos llegan con baja visual, en donde ya a veces ya tienen un problema de retinopatía diabética o incluso de glaucoma neovascular y llegan con dolor, ¿sí? Llegan con opacidad corneal, llegan con dolor y en el momento de la exploración encontramos esa baja visual, pero encontramos edema macular, incremento de la presión intraocular y pues ya vemos los vasos, ¿no? Entonces, este es en relación ya a lo que vimos que la retinopatía diabética es una alteración en la microvasculatura a nivel retiniano y que nos puede dar diferente tipo de alteraciones. Esta es una fotografía clínica de un ojo izquierdo, ¿sí? En donde vamos a ver el nervio óptico, vamos a ver aquí la excavación fisiológica, vemos la emergencia de los vasos de manera central, tiene bordes definidos. Vemos aquí lo que les mencionaba, mi arcada temporal, esta manera de medio arco, nuestra arcada temporal superior, la arcada temporal inferior, mi área macular,
mi fovea, que es esta zona hiperpigmentada, y cuando vemos con el oftalmoscopio directo, vemos aquí el brillo de la foviola. Mínimamente vemos aquí parte de la arcada nasal superior y la nasal inferior. Este es un estudio de fluorangiografía donde se dejó el filtro verde. Habitualmente vemos fluorangiografías en filtro gris, negro, blanco, pero este es otro tipo de equipo de fluorangiografía en donde aquí vemos nervio óptico, vemos la emergencia de los vasos como están aquí, nuestra zona macular y la parte central es una zona avascular, por eso vemos así esta parte roja. Y aquí podemos hablar de alteraciones cuando hablamos de una fluorangiografía, si se ve muy blanco, de zonas de hiperfluorescencia y habitualmente pueden ser zonas en donde hay nuevos vasos, zonas de hipofluorescencia fuera de esta área que normalmente encontramos avascular, debido a la ausencia de vasos. Aquí prácticamente nada más están los fotorreceptores, lo que serían los conos, y las zonas que encontramos negras de hipofluorescencia nos hablan de bloqueos, de hemorragias habitualmente. ¿Cómo voy a diferenciar yo en un fondo de ojo lo que es una arteria y lo que es una vena? Lo que se refiere en este caso a la arteria temporal superior es que mis vasos arteriales son más brillantes, tienen como una doble lámina y son más delgados. Lo que son las venas son más rojas, son más gruesas y aquí esta va a ser. Esta sería parte de la rama de mi arteria central de la retina. Esta sería la rama temporal superior, la temporal inferior. Y en relación a arterias, esta es mi porción de mi rama de la arteria central de la retina, temporal superior y la temporal inferior. Aquí vamos a encontrar unos vasos que serían nuestro haz papilomacular y lo que serían los vasos cilio-retinianos que vamos a encontrar aquí. Y este es el estudio de fluorangiografía, nervio óptico, venas, arterias, la zona vascular de nuestra área foveal. ¿Cómo vas a clasificar? Ya les hablaba en un inicio de cómo vas a clasificar la retinopatía diabética. La vamos a dividir en dos grupos. Retinopatía diabética, aunque están todas estas lesiones, es una retinopatía diabética no proliferativa. Y esta de la imagen de mi lado derecho es la retinopatía diabética proliferativa. Debido a estos nuevos vasos, estas neovascularizaciones que tienen, aquí está nuestro nervio óptico, y aquí pues vemos nuestro nervio óptico, vemos hemorragias, vemos exudados duros. Aquí, a diferencia de esta imagen, vemos hemorragias preretinianas, vemos neovascularizaciones. Estos son exudados blandos. Los blandos son más blanquecinos y nos hablan de problema hipóxico. Los amarillos son sobre todo en problemas de alteraciones de permeabilidad. Y que aquí pues tenemos obviamente un paciente con edema macular. Entonces se divide a grandes rasgos: retinopatía diabética no proliferativa, la proliferativa, y cualquiera de las dos puede tener presencia de edema macular. La retinopatía diabética no proliferativa la dividimos en leve, moderada y severa, y eso va a ser en base a los hallazgos que encontramos en cada uno de los cuadrantes y el tipo de hallazgos. Aquí a nivel oftalmológico, pues el tipo de lesiones que vamos a ver lesiones rojas, blancas, amarillas, pigmentadas, elevadas. Entonces ahí es importante también pues esa bidimensionalidad que podemos tener nosotros en el momento de la exploración. Este es un artefacto, este también es igual, es un artefacto. Entonces mi retinopatía diabética no proliferativa leve es donde prácticamente vamos a encontrar la presencia de microaneurismas y microhemorragias en uno o dos cuadrantes, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, como les mencionaba, este es un artefacto, pero aquí vemos hemorragias, microhemorragias que vemos aquí sobre la parte de la arcada temporal superior, aquí un poquito aquí en rama, en flama, esta zona. Hablar ya de una retinopatía diabética no proliferativa moderada es cuando ya empezamos a encontrar problemas de tipo exudativo, ¿sí? Aquí encontramos pequeñas lesiones amarillas, tanto en arcada temporal superior, nasal superior, inferior,
temporal superior y sobre todo más en la arcada temporal inferior. Entonces, vamos a encontrar la presencia de hemorragias, microaneurismas en uno o más cuadrantes, ¿sí? Vamos a encontrar esa presencia de esos exudados blandos y en ocasiones podemos encontrar en el trayecto de lo que son nuestros vasos, sobre todo a nivel arterial, pequeñas dilataciones. Hay unas alteraciones que nosotros llamamos anormalidades microvasculares intrarretinianas, se abrevian como AMIR, y esos generalmente, pues sobre todo los vamos a detectar de manera fluorangiográfica cuando encontramos una zona de dilatación de vasos y está rodeada por una zona de hiperfluorescencia, porque ahí ya no están hablando de un problema también de tipo hipóxico. Entonces, estas lesiones habitualmente se encuentran de manera aislada en los cuadrantes y una vez que se incrementan estas lesiones, pues vamos a pasar a un problema de retinopatía diabética no proliferativa severa, donde prácticamente encontramos una mayor cantidad de lesiones en todos los cuadrantes, ¿sí? Prácticamente están presentes en todos los cuadrantes con una mayor cantidad. Y aquí ya, por ejemplo, encontramos hemorragias en flama, hemorragias puntiformes, exudados en la arcada temporal superior, la inferior, la nasal, y aquí empezamos a encontrar un problema exudativo también a nivel del área macular. Entonces, este paciente aparte tiene un problema de edema ya macular, ¿sí? Entonces, encontramos de estas lesiones ya asociada más a otros cuadrantes y prácticamente ya lo encontramos en los cuadros. Este es un estudio de fluorangiografía donde tiene el filtro en gris, blanco, negro y en donde vemos aquí estas zonas de hiperfluorescencia debido al problema exudativo que ya tenemos en estos pacientes. Estos, por ejemplo, que se ven aquí en negro son las zonas de hemorragia. Esta, por ejemplo, es una zona hipofluorescente por bloqueo de una hemorragia, igual aquí en esta su parte superior. Esta corresponde aquí. Entonces, como les mencionaba en el estudio fluorangiográfico, podemos encontrar zonas de hiper o hipofluorescencia. Estas son zonas de hipofluorescencia por bloqueo de las hemorragias en flama que tienden a coalescer. Estas zonas de hiperfluorescencia son debido al problema exudativo que tenemos aquí. Y obviamente prácticamente en todos los cuadrantes vamos a encontrar esa zona rodeada de anormalidades microvasculares con alteraciones en prácticamente todos los cuadrantes. ¿Qué me va a diferenciar la retinopatía diabética no proliferativa a la proliferativa? Obviamente en la proliferativa puede encontrar todo este tipo de lesiones. Sin embargo, en la proliferativa podemos encontrar neovasos, ¿sí? Entonces, el trayecto normal que tendría aquí en este caso este vaso a nivel venoso sería este. Sin embargo, aquí, estos ya son nuevos vasos, ¿sí? Son neovasos que encuentro yo en las arcadas, ¿sí? Se ven aquí esos como arbolitos nuevos que están saliendo ahí, que son vasos muy frágiles y de manera temprana una retinopatía diabética proliferativa va a presentar estos vasos, ya sea a nivel de las arcadas o a nivel peripapilar, vamos a encontrar. Sin embargo, esto se puede ver incrementado el problema. El organismo trata de compensar y en ocasiones puede haber sangrados en diferentes espacios o planos a nivel retiniano sobre la retina o bien una acumulación de ese sangrado entre lo que es el espacio de mi retina y la hialoides, o bien tratando de compensar, el organismo empieza a rodear de tejido fibroso y por la interacción que tiene con la hialoides y con el vítreo, genera estas proliferaciones que se empiezan no solamente a estar estos vasos sobre el plano retiniano, sino que empiezan a crecer y a proyectarse hacia la parte del vítreo, generando tracciones. Y entonces aquí vamos a encontrar un problema de retinopatía diabética proliferativa con factores de alto riesgo de que tengamos pacientes con un sangrado, un hemovitrio de manera espontánea, que tengamos sangrados a nivel subyaloideo o bien generación de tracciones. Si se fijan aquí vamos a ver estas lesiones hiperpigmentadas. Es, por ejemplo, un paciente que ya se le puso un poco de láser, sin embargo,
a veces pues se lleva como que cierto tiempo de rutina de cómo ir haciendo la fotocoagulación. En ocasiones a veces no se pone mucho algo o el paciente ya no regresa a nuevas sesiones y nos llegan con lesiones nuevas. Entonces, por ejemplo, es un paciente que ya se le puso algo de fotocoagulación, ¿sí? Aquí sobre esta zona. Sin embargo, encontramos nuevas lesiones. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgos? La presencia de vasos, de neovasos, a nivel peripapilar, que pueden ocupar prácticamente un cuarto, una tercera parte del área del disco. Cuando hablamos nosotros de lesiones a nivel retiniano, nuestro punto de referencia es nuestro nervio óptico. Entonces podemos encontrar lesiones que digamos que tienen un diámetro papilar, que tienen 3 diámetros papilares. Es como si yo tuviera una lesión donde yo junto estos 3 nervios ópticos y tendría una lesión más o menos de esta zona. Si es de medio diámetro papilar, obviamente sería una lesión a la mitad o de un cuarto o de un octavo, ¿sí? Entonces, mi punto de referencia para la dimensión de lesiones a nivel retiniano, aparte del uso horario, donde yo voy a identificar la lesión, es la dimensión que tiene mi nervio óptico, ¿sí? Estos también se pueden asociar a hemorragias prerretinianas, aquí como en este caso que está esta hemorragia. Aquí prácticamente está bloqueando, está sobre el plano retiniano y encontramos a bien. O bien un paciente donde llega con una baja visual y prácticamente está dificultando la visibilidad de nuestro polo posterior de nuestra retina y a veces muy en el fondo vemos lo que pudiera ser el nervio óptico y a veces así cuando hacemos la descripción de un expediente ponemos lo que es la parte de una exploración así en faro de niebla, o sea, en el fondo vemos lo que significa, lo que es la presencia del nervio óptico y todo lo demás se ve nebuloso, ¿no? Debido al mismo hemovitro que tiene el paciente, debido a una neovascularización. ¿Qué otros son los factores de riesgo, de alto riesgo en una retinopatía diabética proliferativa? La presencia de hemorragias preretinianas que se asocian a neovascularizaciones. Aquí, por ejemplo, vemos hemorragias puntiformes, en flama, vemos exudados y aquí esta es una neovascularización a nivel de las arcadas. Esta es una neovascularización, pero ya de tipo fibroso, ¿sí? Aquí hay un tejido fibroglial y entonces igual la dimensión que van a tener esas neovascularizaciones pueden ser de dimensiones pequeñas o de dimensiones grandes. Aquí, por ejemplo, vemos esta gran proliferación que vemos aquí. Aquí prácticamente pueden ubicar 1, 2, 3, 4, como 5 o 6 diámetros papilares de esta neovascularización fibrosa que me está abarcando dentro de lo que es la parte del área, de la área nasal. Y aquí, por ejemplo, vemos esta zona de una neovascularización fibrovascular que encuentro en la arcada temporal superior, ¿sí? Entonces, estas tipos de lesiones las podemos encontrar cercanas a nuestro nervio óptico o lejanas en las arcadas de estas neovascularizaciones que pueden ser de tipo vascular, de tipo fibrovascular o de tipo glial. ¿Cuáles van a ser los estudios complementarios para poder? Y les mencionaba que la retinopatía diabética aparte puede tener la presencia de edema macular, como en el caso de estas imágenes inicial que le puse, ¿sí? En donde encontramos el edema macular aquí, con una gran cantidad de exudados y habitualmente sus pacientes, algo que no mencioné, es también pueden tener problemas de alteraciones de dislipidemia con incremento de colesterol, triglicéridos y demás, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los estudios que nos van a servir de apoyo para diagnosticar la retinopatía diabética? Obviamente la parte clínica. Aquí, por ejemplo, prácticamente la estructura de mi retina pues está muy alterada debido a esta gran proliferación de tripogliales de tipo fibroso. Aquí ya con un sangrado, aquí sobre este plano de fibrosis, y aquí correspondería a la zona del área macular, mi arcada temporal superior, la inferior, nasal superior e inferior, y aquí vemos cómo hay esas proliferaciones de tipo fibroso, con una hemorragia aquí, que generan tracción sobre mi parte de mi área macular. Entonces, aquí es importante ver, ya sabemos que ya hay un problema de proliferación, pero en ocasiones pues nos podemos apoyar con estudios fluorangiográficos. Entonces yo les hablaba que podemos encontrar zonas
de hiperfluorescencia debido a este problema de neovascularizaciones, y estas son zonas de hiperfluorescencia, estas blanquecinas, debido a este problema de la proliferación, y zonas de hipofluorescencia que nos habla de un problema de hipoxia. Yo les hablaba a la vez, en uno de los esquemas es que aquí normalmente debemos de ver esta zona negra, es una zona vascular, y sin embargo aquí encontramos una gran cantidad de problema de hiperfluorescencia, y este es un paciente con una retinopatía diabética proliferativa, con mucha zona de isquemia, de cierres capilares, y tenemos que definir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, uno de los estudios que nos van a ayudar a poder diagnosticar, o como les mencionaba, ya los estudios de apoyo que tenemos es el estudio de fluorangiografía, y aquí sobre todo pues, nos va a hablar de alteraciones a nivel vascular con presencia de zonas de hiper o hipofluorescencia, hablando de problemas ya sea de fubia, estas que llegamos a tener por la retinopatía diabética. Otro de los estudios que podemos utilizar nosotros también para ver sobre el estudio de la orina, es que ahí nos habla sobre todo de alteraciones de permeabilidad, problemas hipóxicos, problemas de neovascularizaciones o edema. Y lo que es el OCT nos va a hablar sobre todo de la presencia, y que vamos a valorar es esta zona. Son más o menos la retina y el espesor. En este caso, el espesor de la retina se ve incrementado en los pacientes con edema. No sé, las diferentes capas de la retina, líquidos subesquistes aquí, las diferentes capas que tiene en este caso la retina. ¿Cuál va a ser el tratamiento de los pacientes diabéticos? Ya llegaron a una consulta de oftalmología, hicimos la exploración. Obviamente es un paciente que tuvimos que dilatarle la pupila. Por los cicloplégicos y midriáticos que tenemos dentro del mercado, hay cicloplégicos y midriáticos de cierto tiempo, de horas nada más, como es el Nefrin, el TP, el refractil, el menos desuso, porque a veces hay algún tipo de alteraciones que a veces llegan a tener los pacientes de tipo psicótico. Y el otro es el atropina, que tiene un tiempo de duración mayor de la cicloplegia y de la dilatación, ¿sí? Entonces, habitualmente son pacientes que el medicamento que yo utilizo para dilatar la pupila se llama TEPE, así TEPE. Yo me acuerdo que una maestra nos decía, con ella fue con la que hice mi tesis de licenciatura, ya no me tocó que estuviera ella como mi maestra de oftalmología, y pues prácticamente como por ella fue que decidí hacer oftalmología. Decía TEPE, es así como toda la pupila, ¿no? Acuérdate de ese nombre, TEPE, toda la pupila, que te va a permitir dilatar la pupila y ver al paciente, ¿no? Entonces, uno de los riesgos que se tiene en pacientes en donde llegas a usar algún cicloplégico o dilatador es que te generen un problema de un bloqueo pupilar, ¿sí? Entonces, a veces como que al principio da ese miedo, y realmente a mí pacientes que me hayan causado así un problema de bloqueo pupilar, pues yo ya tengo dentro de mi experiencia de la práctica de oftalmología, pues ya 27 años, han sido 3, 4 pacientes, yo creo, los que me han tocado de ver que llegan a tener algún problema. ¿Quién me falta agregar? Porque ya están todos, ¿no? Sí. Y entonces es con tranquilidad, por ejemplo, es un midriático cicloplégico de duración más o menos de 3 a 5 horas, y pues tranquilamente puedes ver a tu paciente. ¿Qué le tienes que explicar a tu paciente? Que va a ver borroso, va a tener dificultad, obviamente uno que no es presbita, que tiene menos de 40 años, va a notar la dificultad para ver de cerca, les va a lastimar mucho la luz. Hay quien sí llega
a darle mucho problema, generalmente les salen con la cabeza agachada, tapándose lo que es un poquitito la parte de la frente para evitar la parte de la luz, y pues son pacientes que a veces pues les pedimos, y ya sabemos que le vamos a dilatar la pupila por una consulta subsecuente, que lleven lo que son unos lentes oscuros para la protección que va a tener en este caso el paciente una vez que salga de la consulta, ¿sí? Entonces, aquí en los pacientes, en este caso, pues va a ser importante que tengan un control médico adecuado, metabólico, porque igual puede llegar un paciente de reciente diagnóstico y dice, no, tengo como 2, 3 meses que me acaban de diagnosticar y estoy viendo muy borroso. Sí, llegan a tener a veces pacientes agudezas visuales de 20, 400, y una vez que llegan el control de su a tener el control de su glucosa, pues ya nos llegan a un 20/20. A veces también el paciente diabético, como no le podemos hacer su estudio de refracción debido al mismo problema de su hiperglucemia, y en ocasiones a mí me han llegado a tocar pacientes con diferencias de dioptrías, hasta de 1,5 dioptría o 2 dioptrías. Entonces, allí por eso es importante el control metabólico de tu paciente. Si es un paciente que no tiene retinopatía diabética y sin embargo va a la consulta también para que le puedas hacer sus lentes, ¿no? Que le van a ayudar tanto en la lectura como para ver de lejos. Entonces, aquí sobre todo la parte del control metabólico, si eso está unado a problema de hipertensión, a dislipidemia, es importante todo eso. Como medidas generales, yo también siempre a los pacientes les digo que deben tener ese cuidado de la revisión de sus pies, limpiar siempre entre dedos, revisar planta de pies, y a veces, como les mencionaba, a veces ya son pacientes que llegan con una neuropatía, y a veces agrego eh, de su control, a veces que estén usando algún tipo de antineurítico también. Ahora, ya específicamente cuál va a ser el tratamiento en pacientes que ya tienen una retinopatía diabética en cierto estadio y que va a ser necesario un tratamiento. Aquí hoy por hoy el tratamiento que nos va a evitar una progresión va a ser la fotocoagulación o el láser. Se tienen muchos tabús, les hablamos al inicio de la desinformación que hay dentro de la población, y dentro de esa desinformación es de paciente a paciente y te llegan a decir, no te dejes poner rayo láser porque te vas a quedar ciego. A cierto tipo de estadios de retinopatía diabética donde está indicado para evitar una progresión, y eso no va a hacer que podemos tener secundariamente mejoría visual en algunos pacientes que tienen edema macular, y con un tipo de láser específico podemos hacer que mejore su agudeza visual. Sin embargo, aquí por lo que les explicamos también es evitar que no avance más el problema y evitar la progresión. ¿En qué estadios va a estar indicado en este caso la fotocoagulación de los pacientes? En pacientes que ya tienen una retinopatía diabética no proliferativa severa, donde vemos que tienen exudados importantes, todo eso, hemorragias prácticamente en los 4 cuadrantes, y que en ocasiones pueden llegar a tener también un problema ya de edema macular, donde vamos a encontrar aquí a nivel de lo que es la mácula gran cantidad de exudados, sí. Y obviamente los pacientes que ya tienen retinopatía diabéticas tempranas, proliferativas o con alto riesgo. Aquí, pues, de alguna manera la fotocoagulación del láser, pues, genera una zona de inflamación local debido a la quemadura que genera el láser y sobre la zona donde se está aplicando, ¿sí? Entonces, yo generalmente pido al paciente que tenga un control metabólico, y para poner láser, generalmente yo sí les pido su glucosa. Hay quienes a veces, algunos compañeros pueden tener glucosas de más de 200 y les ponen el láser, y se lleva cierto protocolo de aplicación de lo que es el láser. Si se fijan aquí, tenemos diferentes zonas, ¿sí? Este sería mi nervio óptico, aquí está lo que corresponde a mi polo posterior, donde vamos a ver la arcada temporal superior, inferior, nasal superior e inferior, ¿sí? Entonces, habitualmente mi primera zona de fotocoagulación que voy a poner es esta, y en polo posterior, y obviamente protegiendo lo que es la parte de mi área macular. Y posteriormente ya me iría a la parte de la periferia dividiendo por bloques para poder ir poniendo el láser, ¿sí? Aquí en esta parte de la imagen, este es un paciente que, por ejemplo, ya se le puso láser. ¿Qué se va a obtener secundariamente cuando se pone el láser? A que haya regresión de algunas de las lesiones que vamos a encontrar. Y aquí, por ejemplo, ya vemos un paciente que fue sometido a fotocoagulación, donde vemos aquí estas zonas pequeñas de fotocoagulación.
Este realmente pues es un paciente con fotocoagulación con unas spot muy pequeños. Habitualmente pues vamos a tratar de utilizar spot pequeños de 100 micras aquí sobre la parte del área macular, siempre respetando esta zona de la fobia, porque si yo llego a poner en este caso un láser aquí sobre esta zona, pues yo secundariamente le voy a causar una baja visual. Entonces tengo que respetar. Se habla a veces de una fotocoagulación en parrilla respetando esta zona y de manera cuadrada se pone el láser. De aquí hacia afuera ponemos más y demás. Y los spots que vamos aumentando ya en cuanto a tamaño de 200, 300 hasta 500, el tamaño del spot de láser, sobre todo a nivel de la periferia. Si se fijan aquí, van viendo cómo son pequeños la dimensión de estas zonas que correspondía a la parte láser y en la periferia de mayor dimensión. Va a variar también generalmente el poder en cuanto a los miliwatts que se le ponen, en cuanto a la dimensión de micras y demás. Entonces pueden ser de 100, 200, 300 hasta 500 micras. Y ahí vamos a poner el láser, es algo con lo que nosotros vamos a estar trabajando ahí. Y la cantidad de láser obviamente nos lo va a marcar la zona, qué tanto pigmento hay y la dimensión que vamos a poner de cantidad. Nosotros vamos a ver que un pequeño blanqueamiento que se debe dar, si le ponemos muy, muy, muy blanco, pues ahí estamos generando que hay una mayor penetración del láser por un poder muy incrementado y a veces podemos generar pues otro tipo de problemas, ¿no? Entonces aquí, cuando está indicado en la fotocoagulación, en retinopatía diabética no proliferativa ya severa, cualquiera de las dos, no proliferativa o proliferativa que tenga edema macular y obviamente ya en los pacientes con retinopatía diabética proliferativa. Pacientes que en ocasiones ya cuando hacemos el estudio de fluorangiografía encontramos la presencia de edema y eso utilizamos lo que son de manera complementaria el uso de fotocoagulación con antiangiogénicos. Ahorita ya han salido ya más antiangiogénicos, de hecho pues es un medicamento que se utiliza en pacientes con CA de colon, pero uno de los efectos que se ha visto a nivel ocular que se tiene es que es un antiangiogénico, se aplica de manera intravítrea, se tiene que tomar una medida a través de una hojita microfine, ponen la marca y a partir de ahí va a ser la zona de punción o bien con un compás especial que tenemos para el uso de cirugía de estrabismo. A nivel retiniano ponemos una marca e inyectamos el medicamento intravítrea. Aquí nada más con puras gotitas tópicas, que es el pontiopteno, pedimos al paciente que vea hacia abajo y generalmente lo ponemos en cuadrantes superiores. De hecho, ahorita, como ya les mencionaba, hay más antiangiogénicos que se utilizan, ya está en menos desuso lo que es la parte del uso del Avastin y es una décima lo que se utiliza, ¿sí? Se toma en este caso de un Avastin de 100 miligramos, se toma una décima y es lo que se aplica de manera intravítrea. Obviamente ponemos anestésico tópico y ponemos un blefaróstato para poder mantener el ojo abierto. Previamente acostumbramos a darle algún medicamento como un antibiótico y a veces algún hipotensor. ¿Qué sucede cuando ya tenemos pacientes con hemovitrios recurrentes o que ya no permitió que se reabsorbiera algo y entonces pues el tratamiento aquí quirúrgico que tenemos que hacer es vitrectomía? Realmente son pacientes que a veces ya tienen también un problema de opacidad en cristalino y pues ahí pues primero se procede a hacer el procedimiento de la cirugía de catarata, que por ejemplo aquí ya se ve lo que es el lente intraocular y aquí son los trocánteres. Se ponen trocánteres en la parte inferior, otro en la parte superior, por uno entra y se conecta una cánula que va a estar irrigando, ¿sí? Lo que es la parte de consolución o a veces hay necesidad de poner gases pesados, silicón. Por el otro, la parte del ocutomo, que va a estar fragmentando, va a estar quitando el problema de sangrado. A través de ese también se pueden introducir pequeños aditamentos que nos permiten quitar membranas, cortar membranas. Y en el otro va a entrar donde va a estar el endoiluminador, que nos va a permitir ver toda la parte del interior de nuestro globo ocular. La vitrectomía obviamente va a estar indicada en caso de que haya una hemorragia vítrea persistente que ya tiene más de 3 o 4 meses, cuando hay un problema de un desprendimiento de retina traccional involucrando el área macular, que también igual ya tenga más de 3 meses, ¿sí? Obviamente podemos encontrar pacientes con desprendimientos de retina de tipo mixto, donde hay un componente
o bien hay una lesión de continuidad por un desgarro o algo que causó el desprendimiento de retina regmatógeno, obviamente hemorragias perretinianas que podemos encontrar, o bien un desprendimiento de retina traccional que va a generar un problema de pérdida de la agudeza visual debido al involucro macular. ¿Cuál va a ser el seguimiento que vamos a tener con estos pacientes? Pacientes que no tienen retinopatía diabética, su revisión anual que debe tener y aquí solamente revisión. Obviamente, como ya les mencionaba, en la retinopatía diabética no proliferativa severa es cuando está indicado la parte del láser, pero hay pacientes que a veces si ya no te regresan, que ya en la no proliferativa si ves algo de presencia de exudados y todo eso ya de tipo moderado, generalmente yo los fotocoagulo o aunado a eso si le haces una fluorangio. Y obviamente pues ya el láser es cuando les mencionas que la no proliferativa severa, que tiene edema macular o una retinopatía diabética. Y su evaluación que se está haciendo es de manera bimensual o cada 4 meses para hacer el seguimiento. ¿Qué otro tipo de complicaciones o patologías oculares podemos encontrar en los pacientes diabéticos? Neovasculares, donde vemos aquí, esta es la parte, es una imagen de una fotografía clínica magnificada, donde veo un cuarto, en lo que se refiere a la parte de mi cristalino, vemos el reborde pupilar, esta es la parte de mi estroma de mi iris, y aquí vemos cómo está ese crecimiento de vasos a nivel del reborde pupilar en el collarete, y cómo algunos vasos ya se ven aquí a nivel de lo que es la parte anterior de nuestro iris. Presencia de catarata, ¿sí? Aquí vemos la opacidad Disculpe, del doctora. retina. Ajá. Ya nos tenemos que retirar. Ah, bueno, está bien. ¿Y es hora? Sí, Así. van a ser las 9. Ah, sí. Órale, pues sale. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, doctora.